Queridos niños, ¿cómo están? Nuevamente juntos en nuestro día número 2. Estamos en nuestra semana 16 y durante estas 2 semanas el tema que vamos a trabajar es difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región. Nuestra actividad para el día de hoy será conocemos cómo se organiza un reportaje. Nuestra meta, leer un reportaje para saber cómo se realiza, para identificar la estructura externa del reportaje y analizar su contenido. Reflexionarás sobre este texto y comprenderás su utilidad como práctica social. Exploraremos reportajes. Antes de iniciar la actividad, te comparto 2 reportajes que muestran la diversidad de nuestro país. Explora y observa cómo se presentan. Estas 2 lecturas u reportajes serán enviados a través del WhatsApp para que tú puedas revisarlos o analizarlos cada uno de ellos. Aquí podemos observar nuestro primer reportaje. Vamos a ver que tienen letras grandes. Por aquí letras pequeñas, tiene imágenes. También observamos que por aquí hay una fecha, el nombre de la persona quien lo ha escrito y el resto de los textos están a base de párrafos. También podemos observar que hay palabras que están de color negrito, entonces significa que son palabras importantes en el texto que le tenemos que prestar atención. Nuestro segundo reportaje ha sido publicado ¿en qué diario? En La República. También podemos observar que tiene un título, tiene letras al costado y luego tiene el nombre de la persona quien lo ha escrito y la fecha y el contenido que está también escrito a base de párrafos. También observamos que tiene imágenes y palabras que están de color negrita, que significan que son partes importantes al que tenemos que prestarle atención. Luego de haber explorado, conversa con un familiar y responde a las siguientes preguntas en forma oral. ¿Qué temáticas abordan? ¿Qué extensión tienen? ¿En qué se parecen? Podemos observar, aquí tenemos nuestro primer reportaje. Tenemos un título de que nos va a hablar de una festividad de negritos. ¿En qué se va a parecer con el otro reportaje? ¿Qué similitudes tú encuentras? Entonces vas a analizarlo y luego responder a esas preguntas oralmente. Escribe en una hoja de reuso los titulares. ¿Cuáles son los titulares? Son las letras grandes que tú estás observando. Y las entradillas según el texto. ¿Cuáles son las entradillas en estos 2 textos? En este caso, la entradilla del primer reportaje es esta y la segunda entradilla es esta. ¿Qué es una entradilla? La entradilla es el resumen del reportaje, es decir, el resumen de lo que contiene todo este reportaje. Entonces, ¿para qué se da la entradilla? Para que tú puedas entender, te anticipes de qué tema va a tratar el reportaje. Para conocer cómo se organiza un reportaje, te invito a leer sobre las festividades de los negritos. Entonces, vamos a leer o prestarle mayor atención al reportaje de la festividad de los negritos. Antes de leer, responde estas 3 preguntas. ¿Has escuchado o leído sobre esta festividad? ¿Qué información crees que nos brindará este reportaje? ¿Las fotografías tienen relación con el título? Entonces, antes de leer la festividad de los negritos, tenemos que responder a esas preguntas. De aquí en adelante, usa tu cuaderno u hoja de reuso para escribir. Ahora lee en silencio el reportaje. Si hay palabras que no comprendas, puedes anotarlas en tu cuaderno y volver a releer el párrafo en donde se ubica esta palabra o expresión. Las palabras que están en el antes o el después de la palabra que tú no entiendas te pueden ayudar a poder comprender el significado de esa palabra. ¿Sabías que el reportaje es como la ampliación de una noticia? Según la Real Academia Española, el reportaje es un trabajo periodístico y cinematográfico de carácter informativo. Realiza una segunda lectura con un familiar y dialoga sobre la información que se presenta. Lo que acabas de leer es un reportaje realizado por un periodista sobre una de las tradiciones de la lectura y fe religiosa de Huánuco, expresada en una danza costumbrista. Luego de leer el reportaje, compara tus respuestas iniciales y confirma tus predicciones. A continuación, retorna al reportaje la festividad de los negritos y ubica sus partes. Esta tabla te ayudará. Vamos a conocer la estructura de un reportaje. ¿Recuerdas que en un texto instructivo las partes eran el título, los materiales y el procedimiento?
Entonces ahora vamos a hablar de las partes o la estructura de un reportaje. El titular, su finalidad es captar el interés del lector. Presenta el contenido del reportaje, se presenta con letras grandes y de diferente color, preferentemente es creativo. Luego viene la entradilla. Es la entrada del texto. Es clara y precisa. Su propósito es atraer la atención del lector. Presenta el tema e ideas que tratarán en el reportaje. Luego viene la ilustración. Está compuesta por fotografías, dibujos, infografías y otros como documentos fotocopiados. El desarrollo o cuerpo son párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje mediante el relato de los hechos y variada información. En el cierre final o conclusión observamos el cierre del reportaje. Vamos a completar este cuadro con la información del reportaje Festividad de los Negritos. Solamente escribe la primera parte, la entradilla. ¿Cuál era la entradilla? Era el resumen que se encuentra al costado o debajo de los títulos. La ilustración son las fotografías. El desarrollo o el cuerpo están en los párrafos. El cierre o el final generalmente se encuentra en el último párrafo. Según se describen estos párrafos, ¿a quiénes entrevista el periodista? Tu respuesta debes escribirlas en las hojas de reuso. Huánuco celebra una festividad que no es nueva. Esta se remonta a la época de la colonia, cuando los sacerdotes españoles enseñaban a los hijos de los negros negritos a danzar en honor al niño Jesús y adorarlos. Entonces se visitaban templos y casas como gesto de fe y amor al misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Esta tradición se mantuvo durante la República. En las haciendas huanuqueñas, recuerda el padre Oswaldo, un referente de la fe en la religión. ¿A quién se hizo la entrevista? ¿Quién habló? ¿Quién les contó cómo era? Muy bien, les contó el padre Oswaldo. Ahora analicemos los siguientes párrafos. En cuanto al vestuario, el periodista y gestor cultural Jorge Chávez asegura que cada negrito gasta entre 1.200 y 2.000 soles cada año en la renovación de su indumentaria. Ellos se autofinancian. Cada cuadrilla gasta en promedio durante los días de participación entre 150.000 y 200.000 soles, contando a mayordomos y danzantes. Son un total de 40 danzantes y 20 músicos, aunque varía de acuerdo con la capacidad adquisitiva de cada cuadrilla. ¿Quién aseguró? ¿A quién le hicieron el reportaje o la entrevista? En este texto, ¿quién dio la información? ¿A quién se realizó la entrevista? Se realizó al periodista gestor cultural Jorge Chávez. Muy bien, entonces así de esa forma tú vas a analizar cada uno de los párrafos para luego completar este cuadro. Sigue avanzando, lo estás haciendo muy bien. Analiza el contenido del reportaje identificando al interior algunos aspectos importantes. Completa esta tabla. En nuestro primer reportaje, ¿en qué diario ha sido publicado? Ha sido publicado en El Peruano. La fecha, vamos a escribirla aquí. ¿Escrito por quién? El titular, las letras grandes que están ahí. El tema, ¿de qué me habla? La ilustración, pondré las fotografías. Aquí vas a escribir los subtemas, los títulos. Fíjate en las palabras que están de color negrita. Y en la conclusión o punto de vista del autor. Entonces, vamos a completar este cuadrito como resumen o análisis del texto del reportaje que hemos leído. Para recordar, lee esta definición sobre el reportaje. ¿Qué era un reportaje? Es un relato de actualidad. Consiste el relato en informar. ¿Qué era un reportaje? El reportaje es un relato de actualidad. Consiste en un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho. El reportaje informa, describe, narra e investiga. Es el más libre de los géneros periodísticos informativos, por lo que incorpora noticias, artículos, etc., teniendo en cuenta el soporte y canal de difusión. Hay reportajes impresos por televisión, por radio, etc. ¿Dónde sacaron esta información? Lo sacaron del Gobierno de España, Ministerio de Educación. Aquí podemos observar nuestro primer reportaje. Vamos a identificar sus partes. Las letras grandes son el titular. Las letras pequeñas que tenemos aquí
es la entrada o entradilla. Tenemos las fotografías, el periodista, el nombre de la persona, quien ha escrito, el cuerpo y los entrevistadores. Entonces vamos a hacer un repasito de las partes o la estructura de un reportaje. Título, entrada, fotografías, la persona quien lo ha escrito y el cuerpo. El cuerpo siempre está elaborado a través de párrafos. Lo estás haciendo muy bien. Ya reconociste cómo es un reportaje. Has explorado y analizado con profundidad uno de ellos. Ahora responde lo siguiente. ¿Para qué crees que se habrá escrito este reportaje? Todos los reportajes son de carácter informativo. Entonces, si alguien ha escrito un reportaje, es para podernos informar o darnos a conocer algo que nosotros desconocíamos. Las estructuras externas de los reportajes tienen las mismas partes. Nuestro reportaje 1 y nuestro reportaje 2 tiene título, entrada, nombre de la persona quien lo ha escrito, tiene el cuerpo y tiene el cierre. Sí, entonces van a tener las mismas estructuras los reportaje. Comparte tu respuesta con el familiar que te está acompañando. El reto que tendrás en las siguientes actividades es continuar recogiendo información sobre la diversidad cultural e ir organizándola para elaborar un reportaje. Frente a este reto, reflexiona, ¿cómo vas a elaborar tu reportaje? ¿Qué vas a necesitar? ¿Cómo recogerás mayor información sobre la diversidad cultural de tu región? Recuerda que en las semanas anteriores has elaborado y recogido información sobre la riqueza cultural de nuestro país, de nuestra región e incluso de nuestra localidad. Cuentas con varios recursos que se encuentran ya en tu portafolio y en tu álbum. Ahora necesitas organizarlos y pensar en cuáles te serán útiles para poder elaborar tu reportaje. Te dejo un reto. Piensa a qué familiar vas a entrevistar para recoger información que te servirá para tu reportaje. Después, ahora vamos a reflexionar sobre los aprendizajes que logramos desarrollar durante el análisis del reportaje. Vamos a poner un cheque en este cuadro según dónde nos vayamos ubicando. Explore el reportaje e identifique su estructura. Si lo hice, yo pondré un cheque. Si aún hay algunas cosas que entiendo y otras cosas no, entonces lo estoy intentando. Y si necesito apoyo, no entendí nada, entonces tú vas a marcar aquí. Así de esta forma tú vas evaluando cada uno de los puntos que se te muestra y vas marcando dónde te encuentras. Para poder terminar nuestra actividad del día de hoy, vamos a analizar nuestra meta. Para poder culminar nuestra actividad del día de hoy, vamos a analizar nuestra meta. ¿Leímos reportajes para saber cómo se realiza? Si hemos leído reportajes, para ello hemos identificado su estructura, cuál era la estructura externa de un reportaje, título, entradilla, nombre de la persona quien lo escribe, fotografías, cuerpo y el cierre del reportaje. ¿Analizaste su contenido? ¿Has analizado el párrafo por párrafo todo lo que estaba escrito en el reportaje? Sí. Entonces ahora vamos a reflexionar sobre este texto y comprenderás su utilidad como práctica social. ¿Para qué se elabora un reportaje? Un reportaje es de carácter informativo, es para podernos informar. Muy bien, queridos niños, nos estamos despidiendo hasta el día de mañana, no sin antes recordarte que todos estos trabajos que estamos elaborando las tienes que guardar, porque al cierre de las 2 semanas tú vas a elaborar tu reportaje sobre la diversidad cultural.